Antes que nada, el senador Francisco Javier Castellón y un servidor, a nombre de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, queremos expresar nuestra enorme satisfacción y congratularnos porque el día de hoy, en la sesión de la Cámara de Diputados, se haya aprobado la minuta enviada por el Senado de la República, aprobando lo que hemos denominado la Ley de Guarderías, o lo que los padres han bautizado como la Ley 5 de junio. Tenemos que subrayar esta aprobación de la Cámara porque es un esfuerzo de las dos cámaras del Congreso, es un esfuerzo de padres de familia que han pasado por una situación dramática por la pérdida de sus hijos, pero también es una exigencia de muchísimos padres de familia a lo largo y ancho del país. El Senado fue receptivo a este dolor y a esta exigencia, legisló en materia de guarderías. Lamentablemente en el pasado periodo no alcanzó para que la Cámara lo aprobara, pero ya ocurrió. Se ha completado el ciclo legislativo de las dos cámaras y esto hay que subrayarlo, congratularse de ello. Ahora le toca ya al Ejecutivo publicarlo, que entre en vigor y que el gobierno, los gobiernos estatales, las instituciones públicas, todos procedan a acatar lo que la ley determina para tomar las medidas preventivas necesarias y de vigilancia para que no se nos vuelva a presentar otro caso como en Hermosillo, Sonora, o la pérdida de tantos niños. Esto quise decirlo frente a ustedes porque a veces somos muy superficiales con lo que el Congreso hace bien y ni siquiera nosotros subrayamos cuando las cosas salen bien en el Congreso. Es el primer producto bicameral que nos satisface enormemente, habiéndose iniciado aquí en el Senado y ahora habiéndose aprobado en la Cámara de Diputados. Y si tuviera otro tema, con todo gusto podemos platicarlo, o si tuvieras un comentario también, prácticamente congratularme al igual que nuestro coordinador, el senador Navarrete, y decir claramente que esta ley establece los mecanismos de coordinación entre las instancias públicas y entre los niveles de gobierno para tener ese blindaje de protección a todos los tipos de guarderías y estancias infantiles que existen en nuestro país. La intención es muy clara, es que no vuelva a ocurrir una tragedia similar a la del 5 de junio. Si hubiese algún otro tema, con todo gusto. Marina Núñez. Buenas tardes. Preguntarle acerca de esta decisión que tomaron el día de ayer varios senadores del PAN, del PRI específicamente, para no traer a comparecer a los secretarios por lo que hace al tema de política económica. Pero ya nos decía hace un momento el senador Bertones que la idea es que solo venga la canciller y que el resto, bueno, que no haya más comparecientes. Tengo entendido que su partido está en contra. ¿Cuál es la posición y por qué ustedes defienden que vengan? Siempre les dicen lo mismo, no responden a sus preguntas, en fin, gracias. La verdad es que es un tema, por obligación legal debieran comparecer. El Congreso nunca debe perder su exigencia de debatir con el gobierno y menos de debatir su informe de gobierno anual. Ahora, entiendo bien que hay pocos incentivos para las comparecencias, porque son comparecencias aburridas, repetitivas, poco atractivas, no dicen más que lo que el guión que traen preparado les permite, no amplían lo que el informe por escrito ya dice. La verdad, no hay buenas experiencias de comparecencias anteriores y quizá eso haya motivado que las comisiones se determinaran no hacerlos comparecer, excepto la canciller, que se está preparando su comparecencia, y sí, en cambio, preparar una ronda de posicionamiento de los grupos parlamentarios el próximo jueves aquí en el Pleno del Senado de la República. El PRD siempre será exigente en el sentido de que el gobierno comparezca ante el Congreso, rinda cuentas, aunque no esté satisfecho con el formato que se ha utilizado en años anteriores, ni tampoco estemos satisfechos con el resultado de las comparecencias del gabinete aquí en el Senado de la República. Sin embargo, una mayoría parlamentaria ha decidido en comisiones suspender la comparecencia
acatamos la decisión, aunque no nos gusta, evidentemente. Angélica Mercado, señor. Angélica, Senador, buenas Milenio tardes. Televisión presente. Así es. Senador, preguntarle sobre esta iniciativa que presentó el senador Manlio. Nos decía que ustedes la suscribieron y si me podría comentar cuál fue el motivo de esta decisión. También preguntarle sobre esta comisión que se creó ayer en el Senado para festejar el sesquicentenario de la batalla del 5 de mayo. Si tendría caso, dada pues esta mala experiencia que se tuvo con los festejos del bicentenario, abrir otro frente de críticas, quizá, si no cumple con las expectativas de este festejo. Gracias. A ver, en primer caso, quiero hacer una precisión. La iniciativa que presentó el senador Beltrones hace unos minutos no tuvo la participación del grupo parlamentario del PRD, sino del senador Carlos Navarrete, en lo individual. ¿Por qué razones? Porque yo comparto, junto con senadores de varios grupos parlamentarios del PAN, del PRI y de otros grupos, la necesidad de abrir un debate público sobre dotar al régimen político mexicano de nuevos mecanismos para la gobernabilidad. Estoy totalmente convencido que las experiencias del 97 para acá, cuando el gobierno perdió la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, y la experiencia en el régimen de Fox y de Calderón, donde el PAN gobernando no tiene mayoría parlamentaria en las cámaras, ha llevado a mostrar que se requieren nuevos instrumentos para conducir el país con eficacia y con resultados. Y contrariamente a quienes creen que para lograr una conducción sólida del país, lo que se requiere es construir artificialmente mayorías parlamentarias, yo creo que debemos utilizar otros instrumentos diferentes. ¿Cuáles son estos? La conformación de gobiernos de coalición. Hoy los gobiernos monocolores en el país y en los estados están mostrando claramente sus limitaciones. Al haber un mayor peso de los poderes legislativos, locales y el federal, al tener mayor equilibrio de poderes, al tener mayor peso del poder legislativo, cuando un gobernador o un presidente de la República no tiene mayoría parlamentaria, se le dificulta mucho la conducción del gobierno, la aprobación de reformas, la aprobación de presupuestos para sostener los programas de gobierno. Y también doy un argumento extra. Los gobiernos monocolores están mostrando gravísimas fallas y deficiencias. Han demostrado muchos gobiernos monocolores notoria incapacidad para concretar los programas de gobierno, empezando por el gobierno de la República. Creo que llegó el momento de que si los electores no le dan a un partido la mayoría absoluta de las cámaras, debemos abrir la posibilidad legal, constitucional, de que el presidente respectivo, sea del partido que sea, tenga disponible un switch que pueda prender o no de acuerdo con su propia responsabilidad. Y que ese switch se llame convocar a una coalición legislativa en las dos cámaras del Congreso, con dos o más partidos, encabezándola el partido que más votos obtuvo en la elección, y con ello llamar a la conformación de un gabinete de coalición que tenga mayoría parlamentaria, que apruebe un plan nacional de desarrollo, que le dé el presupuesto a la Cámara de Diputados para llevarlo a cabo y que pueda ser evaluado al término de 3 años, que le dé resultados al país, que ningún presidente tenga pretexto de decir, pues mi partido no tiene mayoría en las cámaras, no puedo hacer nada, no me dan reformas, no me dan presupuesto, no me dan instrumentos. Creo que México está maduro para darle al presidente que esté al frente del país a partir de 2012 un instrumento constitucional del que pueda hacer uso, que se llame gobierno de coalición, gobierno de mayoría parlamentaria, gobierno con capacidad y con instrumentos para poder enfrentar los retos del país. Lo comparto. Bueno, digo más. Ustedes saben que por ahí ando haciendo cosas en el Distrito Federal. Algo saben. Digo, supongo que algo saben. En varias reuniones que he tenido en universidades, en la UNAM, en el Politécnico, en instituciones de educación privada, con grupos empresariales, con grupos de profesionistas,
les he dicho que es mi convicción que el PRD debiera culminar una etapa de gobierno en 2012 en la Ciudad de México y abrir una nueva. Y una de las características que mi partido debiera impulsar a partir de 2012 en la Ciudad de México es impulsar un gobierno de coalición local, con mayoría parlamentaria, plural en su composición y diverso en su ideología. Requerimos convocar a muchos capitalinos de los mejores, estén en los partidos o no estén, a conformar un gobierno de coalición que puede enfrentar los retos del 2012 en adelante. Lo vengo diciendo desde hace varios meses y ahora lo platicamos aquí en el Senado. Hay que decir que esto lo platicamos con el senador Santiago Krill desde que era coordinador parlamentario del PAN aquí. Impulsamos este tema y ahora se ha presentado una iniciativa de reforma por diversos senadores de la República de diversos grupos, en lo individual. Ahí está Ricardo García Cervantes viendo la iniciativa, estoy yo, está el senador Beltrones, están otros senadores, y espero que este debate se abra para que debatamos entre quienes piensan que lo único que el país necesita es que haya un cambio de presidente para que todo cambie, cosa que yo no comparto, y quienes pensamos que lo que requerimos en el país son nuevos instrumentos constitucionales para conducir adecuadamente el próximo. El segundo tema, a ver, nosotros hemos conformado una comisión para celebrar un aniversario más de la batalla de Puebla. Yo no sé qué vaya a hacer el gobierno, pero el Senado sí tiene que hacer cosas, foros, publicaciones, ceremonias para recordar lo que fueron los hechos, nuestra segunda independencia nacional, la batalla para defender la soberanía del país de la invasión francesa en el siglo XIX. Insisto, no sé qué va a hacer el gobierno, pero nosotros sabemos. Vale la pena tener esa información. Pero sí lo van a sacar bien, sí esperan buenos resultados. Nosotros hemos dado buenos resultados. Nosotros hicimos nuestra celebración del bicentenario del centenario. ¿Será que no hicimos la estela de luz? Por eso nos salió bien. ¿Y en la sede tarde, senador? Pero la sede sí no nos salió tan bien porque tardó bastante. ¿No hay posibilidades de que se apruebe en este periodo esta iniciativa de gobiernos de coalición? ¿Presentará usted otra específica para el Distrito Federal o de ahí se derivaría? Yo creo que me voy a concentrar en el tema de la iniciativa de reforma constitucional federal a los gobiernos de coalición, porque tengo una impresión: el Distrito Federal, por su composición política, con reforma y sin reforma, se podría convocar al gobierno de coalición. En los hechos, se ha conformado una coalición legislativa nacional, más allá del PRD, no sé si sepan ustedes. Como la mayoría parlamentaria del PRD a veces se ha fracturado por divisiones internas, la mayoría de los diputados del PRD de la Asamblea Legislativa ha tenido que recurrir a coaliciones con otros partidos para conformar mayoría parlamentaria. En los hechos. Bueno, yo prefiero, si se me da la posibilidad en el futuro de dirigir esta ciudad, de convocar a los grupos parlamentarios una comisión legislativa formal, con programa de gobierno, con presupuesto, con acuerdos públicos, que además sea la base para conformar un gobierno de coalición en el Ejecutivo. Lo comparto. Estoy convencido de que es necesario hacerlo. Con reforma o incluso sin reforma. Muy bien, pues muchas gracias. Ayer en la subcomisión de la Comisión de Puntos Constitucionales avanzó la reforma política, se le están quitando algunas cosas como la reelección legislativa. Les damos la bienvenida. Qué bueno que se destrabó la aprobación de la minuta del Senado en materia de reforma política en Cámara de Diputados. Ya nos había anunciado la fracción parlamentaria del PRI que no compartiría el tema de la reelección legislativa. Yo lo había hecho. Pero celebro que los otros temas estén aprobándolos y espero que pronto regrese la minuta correspondiente al Senado para la política correspondiente, para que nosotros la aprobemos aquí y entre en vigor en base a los Estados de la República. Gracias.